Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de profecía contra Pasur. El contexto es: el pueblo de Dios ha sido rebelde, orgulloso, no ama a Dios, se ha entregado a la violencia, a la apostasía. En medio de todo eso, el profeta Jeremías profetiza, da palabras, llamando por años al arrepentimiento. Y en medio de esto está este sacerdote, Pasur, que es el sacerdote encargado del templo, una autoridad espiritual de primera línea. ¿Y qué ocurrió? En el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías, que profetizaba estas palabras. ¿Cuáles eran estas últimas palabras que oyó este sacerdote Pasur? Dice en Jeremías capítulo 19, versículo 3, que Jehová, nuestro Abba Padre, le dijo a Jeremías que tenía que profetizar y decir al pueblo: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Es decir, en una situación muy parecida a lo que estamos enfrentando en la actualidad, Dios declara que Él permitirá que el mal se levante. ¿Por qué razón? Versículo siguiente: porque me dejaron y enajenaron este lugar, es decir, se vendieron como pueblo a hacer lo malo, a buscar el orgullo, la codicia, la rebelión, la maldad. Y dice a continuación: y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Qué representa Baal? Era un ídolo cananeo de la prosperidad y la fertilidad. ¿Qué está queriendo decir? Que el pueblo en ese tiempo se entregó a amar las cosas materiales. Consagraron sus vidas a amar las cosas de este mundo, lo material, la prosperidad de este mundo. Y por lo tanto se llenaron de ídolos, dejaron de amar a su Dios. Y fruto de eso empezaron a actuar con violencia. Los padres empezaron a entregar a sus hijos a Baal y se apartaron de Dios. Versículo 11 dice: y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Esta profecía es en respuesta del corazón duro y rebelde
de las personas, en especial del pueblo de Dios. Un pueblo que se alejó de Dios, que se entregó a la maldad, que ofrecieron ofrendas, su corazón se fue con ese ídolo Baal, el ídolo de la prosperidad, ese falso dios cananeo. Pusieron su corazón en lo material. Y tristemente, eso es lo que observamos que ocurre actualmente en este mundo, donde las personas en general solo piensan en lo material, en el éxito, en la prosperidad material, en disfrutar su vida, hacer lo que les plazca y vivir conforme sus deseos egoístas. Y cuando el corazón del hombre se entrega a su orgullo, se corrompe completamente. Deja de amar al prójimo, por sobre todo deja de amar a Dios, y empieza a actuar con corrupción, con egoísmo, con avaricia, con mentira, con orgullo. Y eso es lo que sucede hoy en muchos lugares, en muchas iglesias. Cristianos que solo tienen apariencia de ser hijos de Dios, pero que en sus corazones se han apartado de Jesús, amando las cosas de este mundo. Entonces, si volvemos al relato original, vemos que este sacerdote Pasur, encargado del templo, escuchó al profeta Jeremías hablarle estas palabras al pueblo. Y en vez de apoyar al profeta Jeremías y decirle al pueblo que se arrepintiera, que dejara de amar las cosas de este mundo, que se consagrara a Dios, en vez de apoyar a Jeremías, ¿qué hizo Pasur? Versículo 2 de Jeremías 20 dice: y azotó Pasur al profeta Jeremías. Lo castigó por atreverse a hablar estas palabras, con azotes. Y dice, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Lo encarceló. En vez de apoyarlo, siendo sacerdote encargado del templo, al contrario de eso, lo azota y lo encarcela. ¿Por qué? Lo quiso callar porque este sacerdote, al igual que el pueblo, se había corrompido. Amaba las riquezas, amaba las cosas materiales. No le incomodaba para nada la idolatría y la maldad. La hizo parte suya. Y también no quería incomodar al pueblo. No quería que nadie se ofendiera. Entonces era mejor para él azotar al profeta que dice la verdad y así quedar bien con sus propios ídolos que tiene Pasur, en vez de querer agradar a Dios y obedecerle. ¿Qué representa Pasur? Representa a muchos sacerdotes, pastores, maestros, profetas, líderes religiosos que en la actualidad no quieren llevar al pueblo de Dios, a los cristianos, a una vida limpia de santificación, de darle a Dios el primer lugar en sus vidas. Son líderes religiosos que no quieren que Jesucristo realmente gobierne en las vidas del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Las mismas razones que Pasur. Sacerdotes, pastores, líderes que aman también las cosas de este mundo, que aman el dinero, que desean la prosperidad de este mundo y por lo tanto
al igual que Pasur azotó al profeta Jeremías, estos líderes no aceptan el mensaje de Jesucristo, de tomar la cruz, morir a ti mismo y seguir a Jesús. En la actualidad hay muchos líderes espirituales, profetas, pastores, sacerdotes, que no quieren que sus ovejas se aparten de la codicia. Porque a través de eso, con ofrendas, con diezmos y con todo tipo de ayuda económica, los enriquecen a estos líderes espirituales. Entonces, tristemente, al igual que Pasur, en la actualidad, muchos líderes espirituales solo piensan en lo terrenal, y eso es lo que predican a sus ovejas, en sus iglesias, en sus templos: la prosperidad, el éxito, la realización personal, solo cosas terrenales. Cuando Jesucristo nos enseña que esto no se trata de una autorrealización, se trata de perder tu vida por Jesús. Lamentablemente, muchas iglesias cristianas están en el engaño, en el error, porque sus líderes espirituales los están conduciendo a amar este mundo, a amar las cosas terrenales, y los están llevando por el camino de la muerte espiritual. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento se consideraba que la bendición de Dios era sinónimo de tener riquezas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto de nuestro amado Jesucristo, no es igual. Nuestro amado Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 25. Dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto nuestro amado Jesucristo? Que Dios no está buscando que te embriagues con las cosas terrenales, es decir, el éxito material, terrenal. Nuestro amado Jesucristo quiere que en primer lugar busques su reino, le ames, rindas tu vida a Él. Él llama a las cosas materiales solo como añadiduras, cosas secundarias. Entonces, esta realidad de lo que nuestro amado Jesús enseña en muchas iglesias actuales no tiene cabida. Siguen usando el éxito y la prosperidad material como el sinónimo de que Dios está contigo. Y Jesucristo dijo que no es así. Te pido que escuches a Jesús. Nuestro Padre Celestial dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oye, a Jesucristo. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro amado Jesucristo dice: no puedes servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Muchos cristianos están engañados en sus iglesias por líderes espirituales que los llevan a lo material, al dinero, a buscar el éxito, a buscar el reconocimiento, la autorrealización. No te dejes engañar. Así también el tentador le ofreció a Jesucristo todos los reinos de este mundo y la grandeza y el poder de ellos. Y Jesús los rechazó
porque no puedes servir a dos señores. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchos cristianos toman decisiones, determinaciones en su vida, enfocados en la prosperidad material. Se pueden cambiar de un lugar a otro pensando en la prosperidad. Se pueden cambiar de un trabajo a otro pensando en el dinero. Pueden viajar, migrar de un país a otro pensando en la prosperidad material. Y esto no puede ser así. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Un verdadero cristiano busca la voluntad de Dios para su vida. Si emigra a otro país, tiene que ser consultado a Dios, buscando la voluntad de tu Padre Celestial. Si te cambias de trabajo, tienes que pedir que Dios te dirija, porque aunque te paguen más en un trabajo, en un nuevo empleo, puede ser una trampa espiritual, porque quizás en un nuevo empleo puedes ganar más dinero, pero puedes corromperte y perderte, morir espiritualmente. Por lo tanto, no puedes dejarte guiar por lo material. No puedes cambiarte de la casa en que vives a otro lugar, sencillamente porque es más lujoso, porque te da más estatus. Un hijo de Dios no se deja guiar por las riquezas, por las cosas materiales. Un hijo de Dios buscará la voluntad de su Padre. Es que si tú quieres que Jesús reine en tu vida, si tú quieres que tu Padre Celestial sea el centro de tu vida, entonces tienes que cederle el control. Tienes que permitir que el Espíritu Santo te guíe. Y si no buscas su voluntad, si no le preguntas qué es lo mejor para tu vida, entonces ¿cómo lo harás el centro de tu vida? Dios no es religiosidad. Dios no es ir a un culto un día domingo, 2 horas a la semana o algunas veces a la semana. No. Dios quiere reinar en tu vida. Jesucristo quiere ser el Señor de tu vida, que te dirija, que te guíe, que te muestre a través del Espíritu Santo qué es lo que te conviene. Muchos cristianos se apartan de Jesucristo, mueren espiritualmente y por ende pierden su salvación. ¿Y por qué? Porque ellos toman las decisiones en su vida. Estas personas, siendo cristianas, no buscan la voluntad de Dios. Entonces, ellos guían sus vidas, toman malas decisiones y no piden dirección a Dios. Y a veces hasta se rebelan contra Dios. Te ruego que seas cuidadoso. Deja que Dios gobierne tu vida y no te dejes guiar por las riquezas. Muchos cristianos entran en el materialismo y el consumismo, guiados por estos líderes espirituales de iglesias que les enseñan que tener más es bendición de Dios. Es lo que Dios quiere solo para ti. ¿Qué dice nuestro amado Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 15? Y les dijo, mirad, miren, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tener más bienes
no es sinónimo en el Nuevo Testamento, de acuerdo a nuestro amado Jesús, de que Dios está contigo. Tener más no es sinónimo de que Dios está contigo. Nuestro amado Jesucristo dice, cuídense de la avaricia, cuídense de querer tener y tener más cosas, porque eso es lo que hace este mundo, atesora y quiere cada vez más cosas materiales. Y Jesucristo dice, la vida del hombre no consiste en eso, en cuanta prosperidad material poseas. Tu éxito no es el dinero. Tu éxito es conocer a Dios a través de Jesucristo, amar a Jesús y obedecerle. Eso te hace, a los ojos de Dios, una persona próspera. Que le conozcas, que le ames, que le obedezcas. Lo material es solo una añadidura, no es el foco de Jesús para tu vida. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19, Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, es decir, tesoros que las polillas se comen, que el óxido destruye, y donde ladrones minan y hurtan. Jesús dice, no te hagas tesoros en esta tierra. Tener más y acumular, crecer, ampliarse, no es sinónimo de la bendición de Dios. Jesucristo dice a continuación, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Haz tesoros en el cielo. ¿Cómo? Dándole a Jesucristo el primer lugar en tu vida, amándole, obedeciéndole, a través de Él, amando a Dios, tu Padre Celestial, con todo tu corazón, tus fuerzas y todo tu ser. Y le honrarás con tu boca, con tus acciones, con tus bienes, con todo tu ser. Él te suplirá. Solo te pide que no pongas tu corazón en lo material, que las cosas de este mundo no determinen tus decisiones. Porque a continuación Jesucristo dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro es lo terrenal, es el éxito, la prosperidad material, el tener más, cosas mejores, más cantidad. Si eso es tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en Jesucristo, si Jesús es tu tesoro, si tu Padre Celestial es tu tesoro, entonces pondrás tu corazón en sus cosas espirituales. Santificarte, amarle, obedecerle, preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo servirte? Y una vez que Él, por medio del Espíritu Santo, te guíe, le obedecerás y permanecerás en Jesucristo. Si Él es tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y en consecuencia, lo material y lo terrenal serán cosas secundarias para ti. Solo añadiduras. La pregunta es, ¿en qué pones foco en tu corazón? ¿En Jesucristo o en lo material? ¿Cómo tomas tus determinaciones personales? ¿Buscando la voluntad de Dios? ¿Buscando obedecerle? ¿Pidiéndole que te guíe por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, que te confirme?
¿Así tomas las determinaciones en tu vida? ¿O las determinaciones en tu vida las tomas sobre la base de tus intereses terrenales, materiales, económicos o sociales? ¿Quién es tu Señor? Estamos en el tiempo final y Dios quiere que Él sea el foco de tu vida. Tú seguirás trabajando, estudiando, cumpliendo con tus obligaciones, pero tu mentalidad no será el amar las cosas de este mundo, no será el materialismo de este mundo. Tu corazón debe estar en Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 22, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Eso es lo que Jesucristo trata de que entiendas, de que Él debe ser lo primero y que cuando empieces a estudiar una carrera, pidas su dirección, no pensando en el dinero, pensando en hacer la voluntad de Dios. Que cuando tengas un empleo o te cambies de empleo, busques hacer la voluntad de Dios y no que sea el dinero el foco en tu vida. Dios puede proveerte un muy buen trabajo. Dios puede proveerte y bendecirte en tu negocio, en tu empresa, pero Él quiere que tu corazón sea para Él. Es decir, amar a Jesús y obedecerle. Y a través de eso, amar al Padre, amar a nuestro Padre Celestial. Y no que tu mente esté afanada, pensando, preocupada, inquieta. Y eso lo aclara nuestro amado Jesucristo a continuación. Dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios te proveerá sustento, abrigo, bendecirá tu trabajo, bendecirá tu negocio. Él te proveerá, pero no para que ames lo material. Tu corazón no debe estar en las cosas temporales. Tu corazón son tus pensamientos, tus emociones. Ni tu mente ni tus emociones deben estar enfocadas en lo material. No. Tu mente, tus emociones, tus decisiones, tu corazón debe estar enfocado en amar a Dios, amar a Jesucristo y obedecerle. Lamentablemente, tal como Pasur, hay muchos líderes espirituales, sacerdotes, profetas, pastores, que aman lo terrenal, que aman lo material y han llevado a las iglesias a un evangelio material. Y tristemente muchas ovejas, muchos cristianos de esas iglesias les gusta que los engañen, porque aman las cosas materiales. Y esto no es extraño, porque Jesucristo lo declaró. Él declaró que dentro de las señales del tiempo final, Él habla de la apostasía.
de dejar de amar a Dios, dejar de amar a Jesús y apartarse de las enseñanzas de Jesús por amar a este mundo. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, falsos ungidos, con enseñanzas engañosas que te apartarán de Jesucristo, de tomar tu cruz y seguir a Jesucristo, negarte a ti mismo y buscar humildemente obedecer a Jesús. Muchos falsos líderes espirituales engañarán a muchos. Y este mismo capítulo 24, que habla de las señales del tiempo del fin, dice nuevamente en el versículo 11, nuestro amado Jesucristo declara, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Apostasía, dejar de obedecer a Jesús y amar las cosas de este mundo. Se levantarán en el tiempo final muchos falsos profetas que te apartarán de Jesús. Y en este mismo capítulo 24 vuelve a repetir nuestro amado Jesucristo, ahora en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. 3 veces lo declaró en este mismo capítulo, hablando del tiempo final. Falsos profetas, falsos ungidos, que impresionarán a muchos con una gran oratoria, con poder, con riqueza, con grandezas. Pero te apartarán de Jesús. Te ruego que oigas a Jesucristo. Te ruego que le ames y le obedezcas. Lee la Biblia, su palabra, los evangelios que hoy te estoy leyendo. Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Por causa de mí, dice Jesús. Porque tú renuncias a las cosas de este mundo, a las grandezas que este mundo te ofrece para seguir a Jesús con un corazón humilde, buscando hacer su voluntad y no la tuya en todo ámbito de tu vida y cumplir de esta manera el plan de Dios para tu vida. Si te enfocas en lo material, en lo terrenal, nunca cumplirás el plan de Dios para tu vida, porque no puedes servir a 2 señores. No puedes servir a las riquezas y a la vez servir a Dios. Jesucristo lo ha declarado. Te ruego que sirvas a Jesús y que todo lo material sea secundario en tu vida. Lamentablemente, como se predica en muchas iglesias, en la actualidad, están llevando a las personas a lo material, a la riqueza, al éxito terrenal, y las están conduciendo, como Jesucristo lo ha declarado, al engaño. Esto es algo que Jesucristo dijo que ocurrirá en este tiempo final. Y conforme el tiempo pasa y nos acercamos al inicio de la tribulación, ese tiempo de angustia, esos últimos 7 años finales, donde se levantará el anticristo. La Biblia declara en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, cuando Jesús nos tome, nos arrebate y estemos con Jesús para siempre. ¿Qué dice? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro amado Jesús sin que antes venga la apostasía. Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Cada vez más la apostasía, estos falsos profetas, falsas enseñanzas, con falsos mensajes de éxito terrenal, de cosas materiales, de grandezas terrenales. Eso es la apostasía. Están inundando el corazón del pueblo cristiano. Y esta es otra señal de que estamos en el tiempo final y que nuestro amado Jesús se acerca. La apostasía está tomando el control del pueblo cristiano en general. Muy pocos cristianos quieren rendir sus vidas a Jesucristo. La gran mayoría ha caído en esta apostasía. Tienen a Jesús como un accesorio en sus vidas. No es el Señor de sus vidas. Tristemente, para muchos cristianos, engañados o autoengañados, el Señor de sus vidas es el dinero, son las cosas terrenales, son las riquezas. Esto es lo que declara la palabra de Dios. Y dice también que la otra señal de la venida de nuestro amado Jesús es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Por lo tanto, está hablando de las dos señales antes de la venida de nuestro amado Jesucristo y nuestra reunión con Él. La primera ya está cumplida, la apostasía. Y la otra señal es el levantamiento del anticristo. Y eso ocurrirá en un tiempo más, porque comenzará la tribulación. Y a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, se levantará el anticristo y se hará pasar por Dios y perseguirá a los cristianos y habrá una tribulación terrible, juicios terribles. Y al final de ese tiempo vendrá nuestro amado Jesucristo, nos rescatará, nos arrebatará y Él volverá a este mundo. Juzgará al anticristo, destruirá la maldad y reinará en este mundo. El gobierno de Jesús. Entonces, lo que está ocurriendo en las iglesias no es extraño. Ya ocurrió con Pasur, este sacerdote principal del templo, que en vez de apoyar a Jeremías para que el pueblo cristiano y las personas en general se vuelvan a Dios, en vez de eso, castiga al profeta, lo azota y lo encarcela. Porque con eso Pasur está buscando, al igual que muchos falsos profetas, llevar a los cristianos al materialismo, a buscar la prosperidad material como el centro de sus vidas, porque eso les beneficiará a ellos. Los enriquecerá a estos líderes espirituales, enriquecerá a Pasur.
El punto es, ¿y qué ocurrió con Pasur? ¿Y qué ocurrirá con estos falsos líderes que engañan al pueblo? Si seguimos leyendo Jeremías, el mismo capítulo 20 inicial, ahí es cuando el profeta Jeremías declara la profecía contra Pasur. Y dice el versículo 3, el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo, del encarcelamiento. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misaviv, que significa terror por todas partes. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Es decir, el profeta Jeremías le profetiza a este sacerdote Pasur, responsable del templo, le dice, irás a la destrucción. Serás un terror para ti, porque estás trabajando para las tinieblas. Estás apartando a los hijos de Dios, de Jesucristo. Los estás llevando a la perdición, a la destrucción. Por lo tanto, tú mismo, Pasur, irás a la destrucción. Y continúa diciendo el profeta Jeremías a este sacerdote Pasur, entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Que dice Jeremías, todo lo que buscabas, Pasur, la riqueza para ti, para esta ciudad, la perderás. Serán saqueadas por el destructor, el afligidor. Las perderás. Tu corazón estaba en estas cosas materiales, las perderás. Muerte espiritual y pérdida material. Y finalmente declara Jeremías, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales han profetizado con mentira. El castigo de Pasur, de todos estos líderes religiosos que aman lo terrenal, que aman el dinero, que se han apartado de Jesucristo y que apartan a los cristianos de Jesús con las mentiras del materialismo, del amor por las cosas de este mundo, ellos irán a la destrucción y tristemente llevarán consigo a sus ovejas, a todos aquellos que les seguían. Esta profecía en la actualidad está más vigente que nunca, porque estamos en el tiempo final. Dios ha juzgado con justicia toda esta apostasía que hay entre los cristianos, toda la violencia, la maldad de la sociedad. Y la presencia de Dios se aparta, es quitada su protección y permite que se levante la destrucción. Y eso es lo que está ocurriendo y seguirá incrementándose, con guerras, crisis económica, hambre y necesidad, enfermedades, desastres naturales, caos climático, y esto seguirá aumentando.
hasta que se iniciará la hora de la prueba. Esos 7 años finales, donde habrá gran aflicción y los cristianos que están engañados, amando las cosas de este mundo, sirviendo las riquezas, tomando sus decisiones sobre la base de lo material, entrarán en una profunda crisis, tendrán destrucción. Porque llegará un punto, como lo declara el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, hablando del tiempo final, dice que llegará el momento en que las personas arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová, es decir, en el tiempo de la tribulación. A continuación dice, no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. La plata, el oro, las riquezas, las cosas materiales fueron tropiezo a sus propias vidas. Y llegará un momento en medio de la angustia, de la guerra, de la aflicción, de los desastres naturales, en que de nada les servirá el dinero, ni a los líderes espirituales como Pasur, que engañan a las ovejas, al pueblo de Dios, ni tampoco a las ovejas de estos pastores. El dinero no los librará y llegará un punto en que habrá un quiebre en el sistema económico de este mundo. Y eso también lo declara Apocalipsis 18, versículo 11, hablando de esta Babilonia materialista que lleva a las personas al consumismo, al éxito material. Dice que llegará el momento en que caerá y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. En medio de las crisis que vendrán, de los desastres naturales, guerras, aflicciones que vendrán en la tribulación, llegará el momento en que de nada te servirán las riquezas, nada te librará. Cada día fallecen, mueren muchas personas con muchos bienes materiales. Y nuestro amado Jesús dijo, ¿de qué sirvió tu riqueza? ¿De qué sirvió tu trabajo, tu esfuerzo, tu casa, tu auto, tus cosas materiales, si perdiste tu alma? ¿Te das cuenta del error de poner tu corazón en las cosas materiales? Y ese es el problema que nuestro amado Jesús vuelve a declarar a las 7 iglesias, siendo la última iglesia la que representa este tiempo final, principalmente, la iglesia de la Odisea. Y fíjate, Jesucristo dice en Apocalipsis 3, versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Jesucristo le habla al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es ese ángel de la iglesia? El líder espiritual, el sacerdote, el pasur. ¿Y qué le dice? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este líder espiritual, este pastor,
este ángel de esta iglesia y toda su iglesia, en consecuencia, creen que por el hecho de tener riquezas, de no tener necesidad, piensan que tienen la gracia y la bendición de Dios y no saben que son desventurados, partiendo desde ese pastor, desde ese líder, desde ese sacerdote, hasta las ovejas, hasta los miembros de su iglesia. Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Están en una situación peligrosa. Por tanto, Jesucristo dice, te aconsejo que vengas a mí y de mí compres oro refinado en fuego. Debes ser purificada, iglesia, para que verdaderamente seas rica espiritualmente, tengas vestiduras blancas para vestirte. Necesitas arrepentirte e ir a Jesucristo. Y Jesucristo dice, necesitas mis vestiduras para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque estás desnudo, estás desnuda. Si crees que porque tienes cosas materiales es sinónimo de que Dios está contigo. Jesucristo lo está declarando. Y termina diciendo, yo reprendo y castigo a los que amo. Por lo tanto, si te purifico, si te castigo, es porque te amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te ruego que rindas tu vida a Jesucristo el día de hoy. Al final de este podcast encontrarás una oración donde podrás humillarte, reconociendo que Jesús es el Señor de tu vida y tu Salvador. Podrás pedirle el perdón de tus pecados a Jesucristo y recibirás el perdón y la gracia para que a partir de ahí busques a Jesús, leas su palabra, ores, pidas a Dios que te dirija a qué iglesia cristiana asistir, porque estamos en el tiempo final. Y si tú ya eres cristiano y estás en el engaño, en la mentira, te ruego que te arrepientas. Si tu confianza son las cosas materiales, si crees que la prosperidad material es sinónimo de que Dios te ha bendecido, revísate y ve realmente quién es el dueño de tu vida. Pregúntate qué tanto amas a Jesús y le obedeces. ¿Es realmente Dios el centro de tu vida? ¿Pides a Dios dirección en tus decisiones? ¿O tomas tus decisiones sobre la base de intereses materiales, sociales, económicos? Te ruego que ordenes tu vida y que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida de verdad. Viene un tiempo muy difícil de juicio, de aflicción, donde aquellos líderes espirituales como Pasur y aquellos que los siguen tendrán destrucción y aflicción. Y esto mismo lo declara Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, donde Pablo le habla a Timoteo, le advierte sobre estos falsos líderes espirituales y le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, una vida de sumisión a Dios, de humillación, de obediencia a Jesús, si hay alguien que no esté enseñando esto, entonces ese líder está envanecido, es orgulloso, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hombres que generarán disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que se toman la piedad, esta vida cristiana de sujeción, de sumisión a Jesús, la toman como fuente de ganancia. Buscan enriquecerse como Pasur. Y dice, apártate de los tales. Si en tu iglesia aman lo material, las cosas terrenales, te ruego que obedezcas la palabra de Dios, que ores a Dios, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y pidas dirección para que estés en una iglesia verdadera, donde recibas palabra verdadera, palabra que te lleve a amar a Jesucristo, a obedecer a Jesucristo, y no a llenarte de codicia de las cosas de este mundo. Y continúa diciendo, ahora en el versículo 6 de este mismo capítulo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento, que nos quiere decir la palabra de Dios. Dios es bueno. Él es tan bueno que nos da más que un abrigo, más que el sustento. Lo que debes velar en tu corazón es tener contentamiento. No amar las cosas terrenales, no amar el dinero ni las riquezas. Y nos recuerda la palabra de Dios que de este mundo nada podemos sacar. Dios es bueno. Él no te quiere ver pobre económicamente. Dios es fiel. Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tu alma, tu espíritu sea prosperado. Jesús lo dijo, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios te sustentará y te proveerá. No te enfoques en lo material. No te enfoques en lo que este mundo dice que es el éxito. Hedonista, buscando el disfrute de las cosas, los placeres, la grandeza, la fama, la riqueza, el poder. Eso es el éxito de este mundo. Porque si seguimos leyendo este mismo libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 9, continúa diciendo la palabra de Dios. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tristemente, muchos cristianos que comenzaron amando a Jesús, buscando hacer su voluntad, terminaron apartándose, amando el dinero, amando las cosas terrenales, y perdieron todo. Perdieron su amor por Jesús, perdieron su tesoro que era Jesucristo. Dios es bueno. Él quiere proveerte, sustentarte, abrirte puertas, pero debes cuidar tu corazón.
Tienes que amar a Jesucristo. Tienes que amar a Dios y obedecerle. Para eso oyes a Jesús y le obedeces. Te ruego que despiertes. Huye de esos mensajes engañosos que te llevan al materialismo, a creer que por los bienes que posees es porque Dios está contigo. Huye de aquellas iglesias que no te están llevando a la cruz de Cristo, a perder tu vida por Jesús. Huye de esas iglesias que no te llevan al verdadero evangelio. Te ruego que veles, que te des cuenta que muchos son engañados y una gran cantidad de iglesias está en la apostasía. Se ha vuelto materialista. Te está invitando a que tú te realices. Te aparta de Jesús. Debes perder tu vida por Jesucristo. Estamos en el tiempo final. No es tiempo para que te enfoques en las cosas materiales. Es tiempo para que Jesús sea el centro de tu vida. Es tiempo de darle a Dios el primer lugar en tu vida, amándole, amando a Jesús y obedeciéndole, buscando su reino y su justicia. Lo demás será añadido. Él te proveerá, Él te ayudará, mas tu corazón debe estar en Jesús. Esta profecía contra Pasur se volverá a repetir en este tiempo final, donde muchos son engañados a amar las cosas terrenales. Y en el tiempo final, conforme avance y llegue la tribulación, muchos lo perderán todo, serán avergonzados y se darán cuenta de que confiaron en sus riquezas. Y eso les traerá destrucción y perdición. Te ruego que ordenes hoy tu vida. Te ruego que cambies hoy las prioridades en tu vida. Ve a Jesucristo, porque Él está a la puerta y Él quiere cenar contigo. Quiere tener una relación personal contigo. Dios es bueno, Él te bendice y te provee. Debes darle tu vida por completo a Jesucristo, amarle y obedecerle, para que así ames a Dios con todo tu corazón y seas librado de esta terrible profecía contra Pasur y contra todos aquellos que aman las cosas de este mundo y que están sirviendo a las riquezas de este mundo. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl.
¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.